nunca, no. Ya del 5 el podcast. Bienvenidos a Estúpida Paranoia. No va a haber gráficos aquí tampoco, ¿verdad? No. Se Ah, supone oye, este sería un programa No lo deberíamos más de serio. hacer, ajá, más tétrico, más sombrío, tétrico. más acá, más más- serio. Vamos a repetir este pedo. Tu camarada está echándose unas hamburguesas en el piso de allá. Oye, se me ven los huevos, me avisa. Te va a avisar, le vas a decir, Se supone que este programa es más serio porque vamos a hablar de cosas de terror. ¿Qué más vamos a hablar? Teorías de psicosis, Eh, teorías conspirativas, proyectos ocultos. Proyectos Está ocultos. Miren, los gorritos les dan una idea de más o menos por dónde va. Pues bueno, entonces de eso trata este programa. Así que el día de hoy les traemos. Tratamos, lo juro, tratamos de vernos lo más serios y O sombríos sea, que posibles. y que se note el profesionalismo que le estamos tratando de meter. Tratando de Porque meter. que nos quede bien es otra cosa y que Es otra tratemos cosa. son cosas muy diferentes. Así que hoy les traemos tres historias. Siempre te van a traer tres ¿De historias. qué? o ¿Esto es de qué? tres anécdotas. De lo que sea, hombre. No, tres temas. ¿Anécdotas? No, son tres temas, son tres temas. que no Yo sé estaba historias. ahí cerquita donde mataron a un güey. Y yo lo vi. Más o menos de eso va la mía. Ay, güey. Entonces, vamos a empezar con esas tres historias. Entonces, la manera de hacerlo va a ser, esto se va a quedar siempre, va a ser un disparejo. No puede ser así. Es que uno tiene que cerrar el tema. Ah, sí es cierto, va. No siempre va a ser así. Bueno, en su mayoría a veces van a estar relacionados los temas y alguien va a tener que cerrar con el tema fuerte. En este caso va a ser allá mi camarada. Aquí ya nos disputamos, perdí, entonces voy a iniciar él. ¿A qué horas? No, yo gané, pendejo. ¿A qué horas se pasó eso? Estamos jugando acá, pinche chinchón. ¿Y mi hamburguesa? Ay, hijo, ya. Ya Ya empezó cerró el programa. cocina, ya se acabó el gas, dice. Ya van como 5 minutos de los 30 que debemos ocupar. Así que, va pues, Uriel. Empecemos con la primera historia fea, Oye, pero sí tiene que aparecer algo aquí. misteriosona. Sí, ya El es nombre. No le Sí. puedes poner unos efectitos de rayito ahí como... Bueno, lo presentaste chistoso, pero este programa se llama Estúpida Paranoia. Oye, de veras no dijiste ni el nombre. No, sí, ¿cómo no? ¿Estúpida Sí. paranoia? Este programa se va a llamar Estúpida Paranoia. Ya saben por qué viene la parte de estúpido y ahorita la parte de paranoia. Ocupan más referencias que las que están viendo. Bienvenidos a Oblas, ya saben a qué le tira. Desde hace rato. Desde hace rato. Así que empieza, Oye, compadre. pero- échale, compadre. Sí, Échame compadre. esa de terror que traía en el rancho. La primera que se va a contar es un proyecto científico. Déjame reírte, que es algo serio, cabrón. En el rancho. Es que. Escondieron a mi compadre. Va, Le metieron unos grite. Creo que era un monstruo de palo porque se lo comían, güey. Ya. En serio, culero, serio. Échale, compadre. Estamos hablando de temas que Sí, si va. es verdad nos puede cargar la verga. modo serio. Política, ¿no? Modo serio. No lo tenemos, pero Como la política, por eso dejamos de hacer ese contenido. va. El primero es un proyecto científico que se llevó a cabo en Estados Unidos, en uno de los muelles. Es el proyecto Filadelfia. ¿En qué consiste el proyecto Filadelfia? Trata de que un barco pudo ser teletransportado de un puerto a otro. Solamente se tiene registro. Compadre, Sí, ¿me puedes explicar qué año fue? permítame. Ah, Sí. perdóneme, compadre. Vaya voy. Si me da el momento suficiente, traigo mi proyector traigo mis y notas, mi traigo mis notas. PowerPoint. Si me da el chance. Y su hojita de... Miren, ya aquí está el Félix que me va a agarrar la cartulina. Así que déjeme ¿Cómo se explicar. llamaban las hojitas cuadriculadas? ¿De qué? Papel bond. Ah, de mi papel bond. Tengo mis Que papeles. acabo de ¿no? hacer hace 15 Aquí les minutos. voy a dar un rayadero. Pásame el plumón blanco. Va, pues. Si se me pierde la mano en la pared, no hay pedo. Sigan el plumón. Entonces, Te tiro ¿cuál más es te el...? vende el sombrerito. Va. Ah, porque es negra. Báchale ya, pendejo. Échale ya, compadre, que me voy a poner más pedo. El proyecto es el proyecto Filadelfia. Se tiene registro de que una sola persona fue testigo de lo que ocurrió. Viva. Ok. Su nombre era Carl Allen. Era. Era. Todavía está vivo, vive aquí en Los Ángeles. El proyecto se llevó a cabo por parte de la Armada de Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que este era un periodo donde la Armada de Estados Unidos buscaba cualquier pretexto para mejorar sus partes armamentistas. El proyecto originalmente trataba de explorar la teoría del campo unificado, que era una mezcla de Albert Einstein y Nikola Tesla. Nikola Tesla. Va. Permítame. Oiga, compadre, a ver, compadre. Ándale, a ver, pues, compadre. Ahora sí lo estudié, compadre. No, es que sí lo Miren sé, nomás, pero son datos compadre. que no me acuerdo. Miren. dale cuerda a este culero y ya se va a ir a la chingada. Ánimo. Bueno, ya, continúe, compadre. Le ponemos diapositivas si quieren. Bueno, el proyecto originalmente se llamaba el proyecto Rival Ey. y no me acuerdo del otro que era. ¿De qué estamos hablando? ¿Rainbow Six o qué? Bueno, se llevó en el año de 1943 Ey. Para la Segunda Guerra para Mundial. la Segunda Guerra Mundial. Como decía, era un experimento entre las teorías de Albert Einstein, donde se supone Albert Einstein era partícipe del experimento como científico principal. Oiga, compadre, espérame, déjeme. ¿Está? No te digas, cabrón. Entonces, esperando que diga algo. Dale, Espérate. Estoy tratando de formular la pregunta. Échale, compadre, de ese. Ya se me olvidó. ¿Usted pregunta algo, compadre? Ah, ok, No sabía que había examen. ¿A poco había que prestar atención? Oiga, compadre, pero es un hecho en teoría que la teletransportación de ese barco sucedió. Eso voy, permítame, déjeme acabar mi historia. Compadre, pues que se... Compadre, que se queda en medio, ya cuando guardo ya estoy callado. Espéreme. ¿Qué pedo contigo? ¿A quién bajó este güey de Michoacán? Y... Ah, tu personaje, está El con proyecto se llevó a cabo en el astillero de Filadelfia. Actualmente es un astillero donde únicamente llevan los barcos viejos a desmantelar. Ey. Por eso se llama Proyecto Filadelfia. Okay. Se supone era un barco de alta envergadura donde contaba con toda la tripulación. Y no... ¡No pude! Palabras técnicas. Es que me iba pensando. Si es de Filadelfia, era un barco de queso. Tú me sales con esos mamados. En el barco se instalaron 2 generadores, artefactos y un cable largo que recubría todo el barco. Ah, no, es No como se una le- bobina. Prácticamente convirtieron el barco en una bobina. La primera prueba dio inicio el 22 de julio, donde los testigos afirmaron que el barco desapareció durante unos 15 minutos, un tiempo momentáneo. Que se logró, el barco se hizo invisible, desapareció la tripulación y todo tras una pequeña neblina verde. Después de la primera parte del experimento, donde obviamente fue un éxito, se trató de recrear el experimento, pero esta vez días más adelante, en la fecha del 28 de octubre. Oiga, compadre, no te rías, cabrón, que es que me río. Bueno, oye, Suriel, cuando desapareció ese barco 15 minutos y volvió a aparecer, más bien, desapareció 15 minutos y volvió a aparecer, Sí. con toda la tripulación. Toda bien, la tripulación. sin pedo, o Permíteme. sea, todo funcionó bien. Eso sí se me olvidó. ¿Qué? Durante la primera prueba, el barco logró desaparecer y apareció ante la vista de todos en el astillero. Lo que no se reportó hasta más adelante era que toda la tripulación sufrió de trastornos mentales. Algunos se desplomaron en el barco y otros simplemente empezaron a presentar vómitos y malestares. La mayor parte de la tripulación. Los que lograron sobrevivir presentaron trastornos mentales más adelante. Como ¿Estabas decía, ahí tú, güey? No, yo andaba en, creo que Michoacán, yo. Andaba buscando un pendejo que le gusta decir compadre. Ok, güey. Entonces sale una neblina verde. recubre el barco y el barco empieza a desaparecer. Desaparece primero el barco y luego empiezan a desaparecer los tripulantes. Cabrón. Por seccionado. Sí, como seccionado. O sea, primero se empezó a desaparecer el barco, todavía se veían algunas cosas flotando sobre el agua. Cuando el barco desaparece, el experimento se toma como si fuera un éxito
debido a que la silueta del barco sobre el agua se seguía marcando. Entonces, en el agua todavía se veía como si hubiera en la fosa del barco. Oye, ahí. pero entonces no estaría considerado como teletransportación, más bien como... Es que el experimento Invisible, original ¿no? no trataba de causar una teletransportación, lo único que querían hacer era el barco invisible. Esto para evitar los radares. No querían hacerlo invisible al ojo humano, querían hacerlo invisible A para los los radares de los submarinos alemanes que en ese entonces estaban hundiendo barcos a diestra y siniestra. Entonces, ese era el propósito original. Y O sea, según- nada más se veía como la conchilla de abajo. Ajá, Así o sea, como- está el mar. No, y tú aparte- tú veías el hueco así de como si el barco todavía estuviera ahí sentado. Y Entonces, aparte lo que dice ese güey que fue seccionado. O sea, se veía la forma del barco en el agua y aparte los monillos ahí parados. ¿Qué pedo, güey? Es cierto, Uno güey. ahí O sea, cagando. desaparece el barco y ahí había un chingo de tripulaciones caminando así. ¡Ah, la verga, güey! sí, o sea, el experimento trataba de que tanto el barco como la tripulación se hicieran invisibles. Entonces, ya cuando la tripulación se empezó a desaparecer, a desvanecer, fue cuando se consideró que Que Yo ya habían, que ya, ya habían, Simón, ya chingamos. se había considerado un éxito. Entonces, Yo creo que un punto ahí en contra de... Dale, pendejo, pues estoy poniendo atención. Medio feo, no sé si me quieres dar un beso, me quieres dar un putazo. dale, dale. Dale. No sé si como un punto ahí en contra, personalmente, ¿verdad? No estaría un poco ilógica en teoría lo que se dice porque el dispositivo o los mecanismos que se utilizaron se implementaron como tal en el barco. Estamos hablando que mencionas que se hace como un tipo embobinado. Se hace como un tipo embobinado alrededor de todo el Del barco. todo el barco. Y unos aparatos también sobre el mismo barco. Sí. Y en teoría, pues estamos de acuerdo que el barco desaparezca porque trae todo el dispositivo, todo lo que se está investigando para que desaparezca. Sí. Pero los tripulantes no traen nada. No. No especificaba nada de los tripulantes, sino que tenían la teoría de que al desaparecer el barco, iban a empezar a desaparecer los tripulantes también. Solo por buscaba estar la- en contacto. Se supone. Traían cobre en las bolsas de los pantalones. Con eso de contacto y se hicieron. A ver, ¿por qué me regañaste? No es mi culpa de que este culero no hable fuerte y nada más hay un micrófono hasta allá. ¿Y luego qué pasó? Bueno, y luego. Ya cuando regresan estos güeyes, ¿qué? Bueno, logran desaparecer, los tripulantes empiezan a presentar malestares y entre otras cosas, pero todavía se consideró como un precio aceptable para hacer la primera prueba. Sí, para Estados Unidos, que no es un precio. Se presentó como un posible éxito, entonces se decidió retomar el experimento más adelante, ya mejorando Ajá. algunos aspectos que se consideraban que podían ser factores para, Pero aún dentro de la Segunda Guerra Mundial. aún dentro de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues el objetivo iba para lo mismo. Ajá, pero a ver, era algo aceptable, pero ok, hicieron desaparecer su barco invisible Ajá. durante 15 minutos. Ujú. Ya, 15 minutos no sé cuánto alcanzó a atravesar el tramo, pero luego se hace visible y No, después es que muere en toda este- su tripulación. en este- ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Porque ya tienen un barco, ya el barco estaba ahí, ya cayó acá, pero ya se murieron todos. Sí, pero la idea del segundo experimento era tratar de que los De mejorarlo. tripulantes No se murieron. ahora sí se Eran sobrevivieran, conscientes, más eran sobre, conscientes. mejor. Entonces, se repite el experimento. Ese experimento se lleva a cabo el día 28 de octubre, donde, según el testigo, el barco recorrió 600 kilómetros. Porque Ya invisible. el experimento se realizó en el puerto. 600 kilómetros en 15 minutos. No. No, ya es para. De manera instantánea. Ah, Cabrón. No tanto. sí, pero si no, Repitió el experimento. El Ajá. barco desapareció del puerto de Y Filadelfia apareció. durante 15 minutos y Ey. apareció en otro puerto, en el puerto de Filipinas, tras un relámpago azul y destellos verdes. Ajá. Igual que la otra vez, una neblina empezó a cubrir el barco, un rayo cayó, desapareció el barco, a los 15 minutos aparece en el En puerto de Filipinas. Filipinas, que el puerto que se encontraba a 600 kilómetros de a la de verga. Filadelfia. Ahí vuelve a aparecer durante 15 minutos y durante esos 15 minutos vuelve a desaparecer para regresar nuevamente al puerto de Filadelfia.
Y la tripulación. Cabrón, espérate. Llega a Filipinas. Ajá. Luego- 15 minutos Desaparece y vuelve a y aparecer vuelve a acá. aparecer. A la verga. Este hecho se corroboró debido a un barco pesquero que estaba por la zona. Que lo Ellos, vio. ellos fueron los que presenciaron la aparición del barco en, Ok, ok. en el otro puerto. Y describen cómo fue la forma que apareció, que fue durante... Para ese punto se me hace que ya estaba muy desarrollada esa tecnología. Digo, ¿por qué? Porque si fuera como una segunda prueba, al momento que aparece y desaparece, no es como que lo tengan controlado. A ese punto ya debieron de haberlo tenido controlado para saber en dónde, quiero que aparezca en Filipinas. Sí, y de pero te Filipinas recuerdo, tengo que- no era un experimento de teletransportación. La prueba original era únicamente hacerlo invisible. Entonces a lo mejor ahí entra ya como una teoría o una idea en contra, ¿no? Porque será una coincidencia muy, muy, muy grande que sin saber exactamente en dónde se iba a teletransportar, resultó que se teletransportó a un puerto de Filipinas y luego regresó del puerto de Filipinas al puerto de Filadelfia. De Filadelfia. No te estoy cuestionando, No, ni no, te dale, estoy dale. peleando, simplemente estoy diciendo que Yo ya me perdí. que o ya tenían muy desarrollada esa tecnología para, a lo mejor dijeron, o se decía que no era el plan la teletransportación. Sí, pero ya en ese momento... Me salió de claro, chispazo. Ay, mira, ya apareció. Ay, mira, ya apareció en Filipinas, de pura casualidad ahí, al ladito. Oye, pues que bueno, ya, dime, ¿qué pasó con Sí, la es que tripulación? la versión oficial que se dio Ajá. fue que si ese experimento hubiese llegado a ocurrir, digo entre comillas, porque obviamente la Armada ocultó cualquier rastro de que ese experimento se haya llevado a cabo por lo que pasó con los tripulantes más adelante. Dijeron que sí se estaba experimentando, No, es que este pinche sí se culero, estaba experimentando con el barco, pero la versión original es que queríamos hacerlo invisible a los radares. Nos salió una teletransportación. caray. Posiblemente. Ya da un verga. Pero el tema original era volverlo invisible. Espérate, yo voy preguntando de los tripulantes de CRT, nomás me la das a oler. Espérate. Es el punto importante. Ahorita. Después de que el barco volvió a aparecer en el puerto de Filadelfia, los tripulantes, lo que se logró observar es que presentaban esquizofrenia, graves heridas y había tripulantes que estaban fundidos con las partes del barco. O sea, era como si tú de momento estuvieras fundido con la pared, ¿Qué es fundido atravesado? en medio de la pared. Pero me caigo en dos cachos. Ok. No, tu cuerpo está pegado a la Me pared. quedo ahí en la Sí, haz de cuenta que el ladrillo y tu cuerpo ¿Qué está formas dentro de de la ser pared. parte de... ¿Te acuerdas de Piratas del Caribe? ¿Cómo aparecen Ándale. los del barco del el holandés errante? Ya. ¿Cómo aparecen así Ya. Haz de cuenta que tú vas haciendo lo mismo, pero te quedas atorado a la mitad. Sí, sí, Así sí, había sí. tripulantes de los barcos atorados. Obviamente no los podían despegar como los de Piratas del Caribe, ¿verdad? No. Pues no, güey. Ya, Es que al quedar fundidos, Y- pasaban Y a por estar eso se muertos. detuvo según. Sí, el experimento ya tras ver todos los riesgos que se cometían, se detuvo totalmente y se negó por parte de la Marina de los Estados Unidos que alguna vez se haya experimentado en ese puerto y sobre ese barco. De hecho, el barco jamás, se aparenta que jamás volvió a existir, no, lo desapareció en el barco, aunque el nombre original del barco se supone era el USS Eldridge. Sí. En el experimento 1 y en el experimento 2, ¿era el mismo barco? Sí. A la Sobre ambos fue el Bueno, mismo sí, pues ya le metieron 3 toneladas de cobre, no creo que lo vuelvan a Sí, meter el otro. Sí, ya sé. pues te digo, eran dos generadores, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, y así mismo también eran dos bobinas de Tesla, Ajá. de las grandotas, Sí, sí, sí. y todo estaba recubierto con Con cobre. Lo que me preguntabas hace rato de que los marineros no traían nada, no, porque se supone las bobinas de Tesla eran las que recubrían todo el resto del barco. Sí, es como un campo Es un campo electromagnético que electromagnético. gira todo el Entonces, pinche barco. lo que decían era, sí, bobinas y lo que sea, pero es que las bobinas iban a generar campo electromagnético y dañaban los radares de los submarinos. Entonces, esa es la historia y El chingarle al radar desde lejos. el proyecto Filadelfia, donde un barco logró desaparecer y aparecer 600 kilómetros más adelante con la tripulación en condiciones lamentables. O sea, cuando llegaron a Filipinas ya estaban todos atravesados. Sí, ya. Ah.
Desde Filipinas y luego el regreso. Tenía fe en que no, llegaron bien, pero la regresada valió Valió verga. madre. No, creo que si hubiera sido la pura regresada, hubiera seguido experimentando. Sí, si hubiesen quedado, A ver, ¿y quién dice que no siguieron experimentando? No, sí, por algo tenemos gorrito, ¿no? sé, hay la posibilidad de que se haya seguido experimentando. La Marina seguía diciendo que todos los experimentos que se hacían seguían siendo con fines militares. Ajá. Obviamente, el barco que te digo era uno de los barcos mayormente armados de esa época. Incluso para su época estaba demasiado armado. Entonces, toma un barco con esa capacidad armamentista, hazlo invisible y fácilmente podías atravesar las líneas enemigas y acabar con toda la costa sin que siquiera supieran desde dónde se les estaba disparando. Entonces, cuando si el experimento llegaba a funcionar, Estados Unidos estaría en poderío de la mayor arma que se hubiese creado para la época. Y hasta la fecha. Y es nomás porque si, o sea, pon tú que lo haces invisible, va. Ya aplicaste el barco, ahora tienes una flota de aviones bombarderos. Sí, sí, Aplícalo a ya los aviones sí, ya bombarderos. A lo que voy es de que, con o sea, imagínate que le siguieron y ya le salió lo de la teletransportación. Y como, ay, mira, nos salió por acá, pues deja ver qué pedo. Así de repente lo aparece en área enemiga, güey. Lo tiras bombardeado, culero. Y ya después, 15 minutos después, vamos, ya la chingada a la casa. Sí, y realmente pues, tú nunca estabas. Vamos a meter cuchara en otro lado. Los ataques que nunca pasaron. Ah, qué caray. Pensé que este iba a ser un lugar sano como fuera de lo político, pero bueno. Ataques Sí, que sí, sí. nunca pasaron. Ajá. Mando mi avión, 15 minutos, ataca, regresa a la zona donde estaba. Yo no fui. El avión que tú dices que atacó realmente estaba haciendo pruebas de vuelo en mi país. Sí, no encontramos tu avión bombardero en esta zona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues no creo que en 15 minutos alcance a llegar hasta cierta distancia y regresar. Entonces, hazle como tú quieras, pero ese pinche avión Sí, bombardero porque, no en alcanzó a el llegar caso a del regresar. proyecto Filadelfia, el recorrido en barco, creo que si mal no tengo entendido, era de 6 horas. Desde el puerto de Filadelfia hasta el puerto de Filipinas era un recorrido de 6 horas. Y apareció y desapareció en 15 minutos. En 15 minutos estuvo allá y en 15 minutos. Lo que me causa como curiosidad es que hayas mencionado que un solo testigo vivo. Sí, aparentemente de todo lo que se trató de ocultar, Pues este güey estaba en el barco. ¿O estaba en el pesquero? no, él estaba en el puerto de Filipinas. Él Era estaba el barco, era el... él no era el pesquero. Ah, no, ok. Él después empezó a recaudar información de lo que ocurrió. Entonces, ya cuando se enteró que un barco pesquero fue el que estuvo más Viendo. cerca de lo que pasó, fue con ellos a recaudar información. Pero de los únicos testigos que han hablado, o de los testigos que había, solamente uno ha hablado, que fue él. Él fue el único que contó la historia y fue el único que lo mencionó. ¿Sabrás de casualidad por qué se murió? Se cayó en un cuchillo como 40 veces. No creo, ¿eh? Se suicidó de 40 puñaladas. No, En la espalda. simplemente no desapareció, sino que se le tachó como que estaba loco. Y no se tomaron en cuenta sus... Sí, pues traes una nación encima contra Sí. un solo loco que anda diciendo. Sí, o sea, la un Marina experimento. negaba cualquier existencia del proyecto como tal. Eso me recuerda a un tema muy perro también, que más enfocado en México, donde habla que México tiene una fuerza nuclear Secreta. secreta, incluso igual o superior a la de Estados Unidos. Si no en Tijuana, creo. Y no solamente en México, igual regados por ciertos Lugares estratégicos. lugares estratégicos. Sí, pero esos son temas que veremos más tarde. Veremos. Sí. A ver, Bueno, compadre, pues Hasta aquí, Llegó mi hasta tío. aquí doy el intro de este programa con el tema. Ya vamos a ver para dónde sigue lo demás. Estos temas van entrelazados esta vez. échale, compadre. Ahora voy yo. Suéltese, suéltese. Pero yo no traigo teléfono ni diapositiva. Ay, me disculpan. No, está bien. No, pues ya somos dos, compadre. Nada, a mí yo traigo el tema del el efecto Mandela. ¿Sí se llama así, no? Sí. Mira, no mames, vengo bien preparado, hijo de su perra madre. Le estoy investigando un rato y pues no le saqué mucha carnita, pero les puedo decir por qué se llama así, qué fue lo que pasó y unos ejemplos más o menos que me encontré. Este efecto Mandela pasa por Nelson Mandela. ¿A qué horas?
No me digas, ay, ¿qué horas? Ese efecto es, el efecto Mandela ¿Quién era? pasa, Nelson Mandela. compadre. era un revolucionario sudafricano, ¿cómo se dice? Ayúdame. Sudafricano. Sudafricano, que peleó por los derechos en ese país, del cual fue encarcelado, después liberado y pudo ser presidente de ese lado y ya no se murió. O creo que es presidente antes, no me acuerdo. No es, Por ahí va el pedo. sí, por ahí va el pedo, pero Estudiar. no me dijeron que tenía que estudiar la vida de ese güey. A mí me dieron de efecto El Mandela. proyecto se llama Efecto Mandela, viene de Nelson Mandela. No tengo por qué estudiar a Nelson Mandela. Exactamente. Entonces, el pedo estuvo así. El efecto Mandela es de que cierta cantidad de población recuerde algo que nunca pasó, algo que nunca existió. Y esto pasa con Nelson Mandela en el punto donde lo está encarcelado, Nelson Mandela, y de repente salta en la noticia, o mucha gente creyó o pensó que él había muerto en prisión. Y recuerda una transmisión por televisión donde se muestra cómo se muere dentro de la prisión. Ajá. Lo que pasa es que unos años después, no me acuerdo si 1 o 2, Nelson Mandela sale libre de prisión. Y está así, plácidamente vive hasta cierto punto, y unos 13 años después de que sale de prisión, muere por causas naturales. Bueno, ahí sí. Mi gorrito me dice, no creo. Nah, no creo. No creo. Entonces, muere, Nelson Mandela muere 13 años después de salir de prisión, creo. No, que no te aprendiste su vida. No, pero pues por eso es el efecto, cabrón. No supe por qué me aprisionaron. No supe por qué Tal vez lo... por quererle dar derechos a los negros. Ándale, por ahí va más o menos el Digo, pedo. ¿verdad? Sí, eso puede ser. Creo que tiene eso. Mm. En Sudáfrica, algo así. Entonces, lo que pasa con este pedo es de que toda una o sea, después de que ya se muere fuera de prisión, un chingo de raza dice, yo me acuerdo que ya en la había visto televisión morir antes. se había muerto en prisión. Entonces ese güey no es, ese es otro, como Paul McCartney, más o menos por ahí va el pedo. Entonces un chingo de población piensa que ese güey estaba muerto y sale de Sí, prisión. o sea, la mayor parte de la población empezó a creer que Nelson Mandela ya estaba muerto. Pero lo Cuando más realmente no había pasado todavía y la muerte ocurrió 13 años después. Entonces fue así como de, ¿no estaba ya muerto? exactamente, y lo más perro es de que todos, un chingo de gente, sí, por eso se le da el nombre de efecto Mandela. Porque un chingo de razas, una, sigue pensando que se murió dentro de prisión y todos recuerdan una transmisión de televisión donde ese güey se muere adentro. Sí. Ese es el efecto Mandela, este no trae mucha historia. El origen, ¿no? Parte del Sí, El origen origen, del sí, efecto da Mandela. inicio ¿Por a lo que qué? es el efecto Mandela. Se le da el nombre y se le da el... Espérense. ¿Qué? ¿Qué? Ahí su culera, no se escucha, pero todo el mundo lo saca de pedo. Sí, ese es por qué se le da el nombre al efecto. A este fenómeno. A este fenómeno. Y la razón de por qué pasó, o sea, por qué se lo dieron. Sí, sí. Entonces pasa por eso. Y eso ha pasado en un chingo de cosas, demasiadas, que mucha gente recuerda algo que nunca pasó. Sí, es una forma colectiva de la gente de decir, yo recuerdo que pasó eso y todo empieza a decir, sí, yo también, yo también, yo también. Si juntas un cierto grado de población que empieza a crear una historia o formular un evento que realmente jamás Sí, ha no, ocurrido. O no que no haya ocurrido, sino que hay personas, tú viste a Félix caminar de izquierda a derecha y yo lo vi gatear de izquierda a derecha. Cosas diferentes, pues, pero hay una cantidad de población, una a favor y una en contra. Cada quien tiene su Sí, punto es muy de- fácil dárselo a entender cuando es un güey que cree lo contrario. Sí. Y acá tienes otros 100 pendejos que pues saben la verdad, entonces es fácil que lo puedas convencer. El pedo aquí es de que estamos hablando de Cuando un uno pinche... sabe la verdad y todos los demás tienen otra Hay verdad. un chingo de gente que no sabe ni qué pedo y pocos tienen la verdad y el pedo es ahí, es uno que te crean y otro que lo tomen como verdadero porque siempre pasa y dicen, ok, acabo de ver lo que me enseñaste, yo estaba mal, pero yo creo que esa madre está editada, yo creo que esa madre no es cierta. Sí. Esa madre está manipulada y la chinga. Porque ese era también el argumento de Nelson Mandela, güey, que decían, ese güey ya se murió, me está sacando otro cabrón, nomás me lo peinaste igual. Eso manches. Sí. Entonces me lo sacaste, ese es otro cabrón y me lo Sí, sacaste. es la teoría de él, lo matamos en prisión, pero por ciertas razones Queremos seguir ocupo utilizando que su siga figura vivo. pública. Ocupo que siga vivo. Ya la cagué, lo admito. Pero mira, aquí está su primo que se parece bien harto. Bien harto.
Está igualito el cabrón. Está igualito, nomás peínalo para el otro lado. Y listo, ya tienes a otro Nelson Mandela. O tal vez Ya tienes a la figura pública Que que necesitabas necesitabas. para mover a las masas que Nelson Mandela. ya con la ideología que yo te metí a ti. Ajá. Bueno, a él. Y ya matamos al que sí cree lo que cree. Ya me confundí. Pero por ahí va el pedo. Y uno de... Pues esa es la explicación del efecto Mandela. Y uno de los que yo sí recuerdo bien, cabrón, era... Ah, sí, aquí salen imágenes, está el pedo. Sí, sí. O Esponja, la película. Yo me acuerdo un chingo de que... al final de la película cuando toca la guitarra y acá se mete el solo de rock bien chingón. Sí, cierta. Es una guitarra de cacahuate. Es una guitarra con forma de cacahuate. Sí, Y en tiene la- 2 Gs al final. Sí, 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 pero era la guitarra, el cuerpo de la guitarra era un cacahuate. Sí, sí, sí. Y las 2G hasta el final. Pues un chingo de gente Recuerda piensa... eso. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es el cacahuate. Ajá, y mucha gente piensa que es como una estrella toda picuda. O ya me confundí. No, es como un rayito, algo así. No, Es entre una estrella y un relámpago, una pendejada con picos. Es neta que hay gente La que ve neta, eso. la neta que... Yo me acuerdo la de la Sí, yo la- me acuerdo del cacahuate. Y Sí, no, estamos al revés nosotros, pero a la chingada. según yo sí era... Ándale. Según yo el efecto Mandela estaba al revés. La guitarra era como una... Una estrella con No, picos. no. Era de las... Como tu bajo. De esos Ajá. que Que nada están más- así, ¿no? Que Como están así dos y nada más tienen triángulos. los piquitos acá así. El puente y del otro lado así con un piquito para acá. Ajá, ajá. Yo recuerdo que el efecto Mandela decía que esta Esa era era la la guitarra real. que tenían y toda la gente pensaba que realmente era un cacahuate. Ey, Pero entonces, ¿cómo es realmente? al revés. O sea, No, fíjate, tú ya le pusiste otro cuerpo a la guitarra, güey. ¿Tú recuerdas que tiene otro pinche cuerpo como más circular? yo Sí. me acuerdo como que también ligeramente llego a pensar que tiene como la figura de 2 triangulitos así encontrados, uno. Y es un cacahuate por mis huevos, güey. Esta imagen van a estar apareciendo aquí. Sí, esta era la que yo recordaba, la de Yo la también estrella medio me picudita. acordaba de Yo eso. recordaba la de la estrella así, medio picudita. Y me está diciendo que es la del cacahuate. ¿Es la del cacahuate? Ah, mira tú. Nadie sabe si estamos al revés. No, pero es un recuerdo que... Porque la gente aquí tiene. pasó. Porque Suriel recuerda una cosa diferente. Y Cristian luego le dijo, no, sí me acuerdo, güey, de esa La de pendejada. que era un cacahuate con 2 G. Entonces así se va disociando la idea, se va compartiendo entre un chingo de gente y, no, yo también, creo que sí, ¿no? Como que era así un tololoche. Sí, ahorita. Entonces era como un pinche tololoche, ¿no? Porque dice que era toda la idea de que, no, es a traer tololoche. Un ulaul. Ándale. Unos muy locos que gastó una batería en la chingada. Un No, tamborcito. Se duplicó y creó toda la banda ahí de los cacahuates. Pero ese es uno de los que me acuerdo más. Y, la verga, que tampoco aquí todos me hicieron dudar. Así funciona este De tal efecto. manera de que yo no digo que es verdad, puede que sea la otra, quién sabe. Ahí investíguele usted también. Primero que no sabemos que todo lo que estamos diciendo sea verdad. Disociación de la realidad. No creo. Ay, No creo. la otra es la del tigre de Toño con su nariz. Era Que si azul, es- ¿no? Que si es negra o es azul. Ese es un- Híjole. ¿Tú sí la viste negra? No. Depende. La tuya. No. No, Mira, morada la de este, güey. No, déjame decirte que en Buster no es. Yo recuerdo la nariz del tigre Toño azul. Yo también la recuerdo. Híjole. Era negra, güey. ¿Sí era negra? En Venezuela, porque ahí no imprimen las cajas, pero aquí sí es azul. Vamos, allá no las imprimen, eso Sí, no entiendo. son, las imágenes vienen en Cartoncito cartón. con grisecito, porque Porque querían hacer aquí, ¿no? pues era Más para o que no menos. llamara la atención. Más o menos. Allá todavía traen los personajes. Nada más aquí le quitaron los personajes. Pero siguen los colores así, Siguen los colores naranjota llamativos. y la chingada. De todos los colores que traen las cajas de Pues yo me Chiquitines, acuerdo significa. que su nariz era azul y que traía un pañuelito azul. Híjole, el pañuelo es rojo. El pañuelo es rojo. No, Y el pañuelito es rojo. no, era El azul. pañuelo es rojo. Las imágenes para que ustedes sepan qué pedo. lo que es azul es la playera, güey. Sí, Oye, el Toño no traía nada. Sí, güey. No. Yo lo recuerdo con una playera. No, que no tienes pantalón. Sí trae pantalón. No mames. ¿Cuál es el de los Choco Crispies? Ese es el Melvin.
El Melvin. Pero Pero parece- ese sí traía camisita tipo No, el polo. Melvin nomás traía pantalón, ¿no? No, traía su Ah, camiseta tipo polo y un pantalón. Ándale, creo que colocó Como como profesor de educación física. Tenía como un tipo chalequito. Ey, No, es que después le empezaron a hacer como ninja y luego judicial y la chica. Tenía una polo, es como si fuera una playera. Como si fuera una playera muy pegada. Ahí salió un VIP. Ahí está, se la pela, vengan a ver ese VIP. Ay. cabrón. No, No, sí, Melvin. Es que Melvin le pusieron un chingo de ropa. Es De que- repente eres Sí, espía. de la repente- buena ropa varía, ¿no? En esos Pero- varía, pero había detalles que sí se Pero conservaban. Natalie no creo que la camisa. Sí, Toño no traía camisa. Es lo que te estoy diciendo. Sí, tío, se Toño, no ponía te- cuando jugaba básquet. O sea, cuando lo comercial jugaba básquet, pues. Pero cuando había partido se ponía su trajecito. No sé si fue cuando lo ponen a Pero jugar, o sea, le ponen el original no traía camisa. No trae ropa. Pero sí traía un pañuelo. Sí traía un pañuelito. Rojo. Rojo. Y la nariz es azul. La nariz es azul. Pero el pañuelito es rojo. Mira, ya cállate aquí, que está quedando como pendejo yo. ¿Quién sabe, rato? Y nosotros ¿Quién somos los sabe? pendejos. Aquí están las imágenes. Y puede que yo me esté quedando como pendejo en este momento. Y yo peor porque le estoy diciendo que sí güey. También va a pasar con los de Pikachu. Ah, Espérate, espérate, culero, pues ya, sí, traigo mi Pero se me olvidó decirle que diapositiva. este era Estás viendo que tiene los casos contados y tú vienes. Sí, está haciendo que te conté mucho. Bueno, el de Pikachu, que si la cola era de la punta de la cola era negra. No, yo de ese sí me tenía acuerdo punta. que Y, no pues, tenían no. rayas en la Yo me acuerdo que tiene una rayita negra, pero cuando evoluciona, ¿no? No, Raichu No, tampoco. Raichu tampoco, porque No. cambia de color y no tiene tampoco Se hace ninguna como raya. naranja más Se hace fuerte. naranja. Sí, naranja Y más se hace fuerte. más puntiagudita la cola, pero hoy justamente hoy vi esa evolución y tenía ¿Cómo la- que se murió? Porque lo vi ayer. Estás quedando como un pendejo. Ayer lo vi en los ¿Cómo que se murió? Chingue tu madre. No, pero No trae, no trae. No sé si yo no me acuerdo de Pikachu y Raichu, ya para ir para adelante ya dejé. Oye, también Ya contaría no hay como más. efecto Mandela del vestido que la gente lo veía dorado. No, es que una esa era difusión de los una ojos. difusión óptica, o sea, ese era un problema óptico. Era como Había una gente que por los colores que traía, dependiendo si tenías problemas oculares, dependía el color que lo veías. Por ejemplo, los que tendíamos a usar lentes, los veíamos de un color, y los que sí veían bien, veían el de los otros colores. Sí, es como una, ¿cómo se llama? Es como si una resistencia óptica hacia un pinche color, no sé qué. Sí. Pero O sea, esa la, no es la la mezcla de mezcla. estos dos colores era lo que causaba Sí, que... el punto es que Es más, podían ni siquiera ser los colores que estábamos viendo, podían ser otros dos colores que al mezclarse, dependiendo de tu problema óptico, creaban esas otras dos combinaciones de colores. o sea que no tienen nada que ver. No, este tenía nada más que es un ver. pedo entre la visión, güey. Sí. Por último, con tantas mamás se me olvidaron porque todavía traía tres, pero era más uno. Sí, porque no dura mucho esta mamada. Ah, El de Monopoly, el que monóculo. no trae monóculo el güey. El muñequito de Monopoly. Sí trae, ¿no? No, no trae. No, no trae. Mierda, todo lo que he creído siempre ha sido mentira. No tengo que ver nada de esas de Bob Esponja. Sí, No, pero el güey mucha nunca gente- trae un lente, el monóculo Mira, de nunca lente tuve Monopoly, siempre fue pobre. No, pero acuérdate por los comerciales. Pero yo Porque me mira, te lo juro. Yo ahorita haciendo memoria me estoy acordando Sí tiene. que en un comercial sale con monóculo. Pero sé que jamás pasó. Pero yo recuerdo un comercial donde sale con monóculo. Pero no tiene monóculo. Y ahorita vamos al Soriana, compramos un monóculo. Un monóculo, Sí, a las 2 de la mañana. nos lo ponemos y después jugamos a ver si sale. Y Bájalo. que Ya salió plan de sábado. Y que mientras jugamos le vaya apareciendo un monóculo. Yo quemo esa cosa Una ouija de, ¿cómo se llama? de Monopoly. No, una ouija de San Roque, güey, no sé cuál la verdad que lo sacó. Verga. Pues bueno, ese es el efecto Mandela. Y si se dieron cuenta, está cabrón porque hasta entre nosotros ni nos supimos entender. Y seguramente entre ustedes también van a estar diciendo, no, ese está pendejo. Porque yo lo recuerdo, ahí está internet, hijo, búscalos. No, aparte van a salir las La imágenes. así parte que- de la bronca es que aunque pues obviamente están en internet, hay dos versiones de que Sí, están las dos. sí. Es que no hay al principio, cuando la gente no sabía que era el efecto Mandela, pues buscabas la imagen y te aparecían las imágenes originales.
Entonces ya después la gente dijo, es que yo lo recuerdo así, no puede ser. Y ahora ya Ya hay cuando muchas se dio cuenta, comparaciones. cuál es el efecto Mandela, pues hay gente que ya se empezó a dar la tarea de, tú lo recuerdas así, pero la realidad es esta. Y el problema ahora es que Pero es que hay también ya confirmación. puede ser al revés. Sí, sí. Yo le voy a decir, pues yo voy a publicar lo contrario. Ajá. Y va a haber pendejos que me van a seguir y me van a seguir y se va a hacer una realidad para varios o para un grupo. Aquí la duda es ninguna de las empresas tras de todo esto, por ejemplo, Hasbro, Una chingadera de malévola. ¿Va? Kellogg's o lo que esté detrás, Nickelodeon, nunca ha salido a decir, no, en realidad es esto. Pues es un buen truco publicitario, pero... La verdad, Pero recuerda, espera, pero si lo suben a internet, recuerda que internet tiene memoria infinita. Así que lo podríamos haber visto. Y un pinche enfermo en Reddit o en 4chan pudo haber encontrado así. Esto fue publicidad, o esto no fue. Fue un Sí, efecto claro. Mandela creado por ellos y mismos. tampoco Ándale. no te es tan difícil Un efecto ya empezar Mandela. a buscar los comerciales que salen al principio. Pues ya desde ahí te das cuenta cómo era. Incluso en las mismas páginas de cada cosa te ponen al personaje. Vale. Bueno, Concluye dentro de- concluye con ese programa. se acabó. No. Bye. No. Bueno, dentro de esos dos temas, lo que yo voy a mencionar es un tema un poco más extenso, porque no hay... No, no me Vale. voy a... No, Espérate. Pinche programa largo. Recórtalo. No, me voy a obligar a que lo recortaran. No sé. Esta madre va a estar larga. no me voy a adentrar tanto porque hay muchas teorías y me gustaría que este tema en específico lo atacáramos solo este tema, pero ya entre los tres, porque hay muchas, pues como muchas variantes de esto, Del mismo tema. del mismo tema, que es que no vivimos en Pues la mira, realidad que creemos. podemos sacar nuestro proyectito, podemos sacar nuestro programita. Ya tenemos un pretexto para los en vivo. Puede ser seguimiento del programa. No lo programa. El punto es, o el tema es, que no vivimos en la realidad que creemos. Dentro de eso, podemos abarcar lo que es el efecto Mandela y el proyecto Filadelfia. ¿Por qué? Porque de cierta forma el proyecto Filadelfia, bueno, lo que muchos conspiranoicos comentan es que definitivamente si el proyecto Filadelfia fue o no fue, a algún lugar debió de haber viajado ese barco. Ajá. Porque teletransportar materia como tal, o transportar materia de un punto a otro, no es prácticamente imposible, aunque tengas pues personas como Albert Einstein o... Sí, o sea, la teoría es que físicamente o en las teorías físicas que existen actualmente, es una realidad imposible. Ajá, Sí, es o sea, imposible mandar tanto peso en un barco de aquel lado a aquel lado. No, Y y era sí. peso, o sea, el simple hecho de transportar materia Ajá. de un punto A a un punto B. No, estoy viéndolo desde más vago. Es muy difícil que puedas hacer que esa madre viaje a esa velocidad. O sea, sí, pues yo voy con ustedes, nomás que yo me fui por otro lado. Sí. dentro Más de días de daño. obviamente también está el efecto Mandela, en donde dice, o se rumora, se comenta que hay momentos en donde el universo, la Matrix o las diferentes... se me fue el nombre. Fenómenos, no sé. No, las dimensiones Ahí. se conectan y es ahí donde tú tienes una idea de una cosa que pasó, que viste o que realmente sucedió, pero no en esta dimensión, No en tu realidad. sino en otra, o no en tu realidad, o no en esta Matrix. Es a lo que voy, es un tema muy, muy extenso que realmente sí me gustaría atacar un poquito más. O sea, me estás diciendo que yo, que estaba viendo comerciales de morrillo, de repente viajé a otra dimensión sin querer y vi a Tigre Toño con la nariz negra y luego regresé. Es que de hecho, O sea, por ahí me No, no es que tú hayas viajado, sino sino que, que se entrelaza. Ajá. Tigre Toño viajó. supongamos, imagínate las realidades como Ajá. dos líneas paralelas. Sí, sí, sí. Ocurre algún evento que repentinamente hace que se crucen. Va. No te cruzas tú como tal, sino que las realidades y todo lo que está escrito de lo que debería pasar se entrelaza Ajá. momentáneamente. Ajá. Entonces, durante cierto periodo de tiempo, tu realidad fue la realidad de otro. otra Sí, persona. sí, o sea, en ese punto, de repente, el cine de acá y el cine de acá que estaban viendo el mismo comercial se atravesaron y yo vi el de acá y ese fue el de allá. Sí, se puede. No, está muy complicado. Muchas gracias, Gomi. Fin. No, pero qué, o sea, va, entonces, relacionado con qué, pues,
Yo me estoy Eso pedo. fue relacionado con un poco con el efecto Mandela. Ey, Con el proyecto Filadelfia va más un poco enfocado en que vivimos en una Matrix, en donde, por así decirlo, tiene fallas. Como cualquier programa de computación. Ajá. Ajá. De repente se te traba y hasta que no le metes un madrazo, ya. En donde a veces los archivos se corrompen. Un ejemplo burdo es la computadora, los archivos los pasas a un lado y de una carpeta a otra, y la otra carpeta pero llega con errores, con ciertos errores, llega con etcétera, ¿no? Entonces, ahí entra lo que es la Matrix, que es otro sistema muy grande, en donde resulta que sí, probablemente con el experimento que estuvieron haciendo en Filadelfia, llegaron a poder hacer que el barco se teletransportara o desapareciera, pero es así como ellos lo vieron, cuando realmente lo que ellos lograron, sin darse cuenta, alterar la Matrix. Fue una sobrecarga de la Matrix, o sea, es como cuando tú estás en un programa y de repente corres algo que tu mismo procesador no soporta, se te mezcla todo y de repente solito se vuelve a acomodar. Entonces eso puede ser lo que se considera como ok, la falla de entonces, Matrix. por tanta pinche bobina y centros generadores, no sé Ajá. qué chingados tenía. Haz de cuenta que el programa empezó a hacerse más pesado de lo que podía correr. Ándale. Y entonces al momento de hacer Ah, le dio lag al güey. Le dio lag. Y de estar acá, aparece Ah. acá, que literal lo podemos O sea, comparar con generaste un error de código Ajá, en la sí. ubicación. Sí, sí, sí. Y el error de código hizo que tu barco se moviera para allá. Se corrige el error y regresa. Ujú. Hablando de lo que es la Matrix, entramos a más puntos en donde decimos que obviamente nosotros no controlamos lo que está pasando en nuestras vidas. En donde tenemos a alguien o algunas personas o yo que sé, extraterrestres, vamos entrando a más temas, igual Vamos a meternos más a fondo de lo que... Ajá. Para allá vamos. Déjame agarro bien. Salud, compadre, échame cerveza. A ver, chóquenla. Esto no va a salir. Ay. Bueno. No mames, cabrón. Regresando al Me punto. estoy creyendo todo lo que me están diciendo. Así va esto, así va. Así De eso va, se así va. trata. Regresando al punto, nosotros no controlamos lo que pasa, nosotros no controlamos la Matrix. Al pasar eso, obviamente sobrecarga la Matrix, creando un error en la Matrix, pasa lo del proyecto el lag, Filadelfia. pum, pum. Ey. Ajá. Entra ahí más teorías en donde se comenta que como no controlamos nosotros, es por eso que por más que siguieran intentando seguir con el proyecto Filadelfia, ya no iban a poder. Porque hay alguien que cuando, por ejemplo, a ti, un programa, sabes que te van a robar en la computadora, Ujú. cabrón, este puto trae virus, lo eliminas, o se crashea el programa, lo eliminas y lo vuelves a instalar. O, ya se me metió un virus en la computadora, ya sé que no me voy a pasar de pendejo y le voy a poner un antivirus. Le puse un antivirus de 300 varos, me volvió a pasar, segunda vez, segundo, intento de Ah, ya, entendí. Cabrón, volví a pasar. No, pues yo sí estoy Sí, entendiendo. ocurrió Le y meto con mayores fallas. Le meto más seguridad. Seguridad. Perdón. Seguridad. Seguridad. Le meto más seguridad, acomodo mejor mi realidad, que se supone que es la que ellos Reescribo los códigos. Ajá, ajá. de la Matrix. El proyecto Filadelfia, hicieran lo que hicieran, ya no iba a funcionar porque iba a seguir avanzando. Sí, reescribo el código. Tercer intento. Si hubiese llegado a ocurrir tercer intento. Únicamente el barco se iba a llenar de lucecitas por las bobinas de Tesla y ya no iba a ocurrir nada de lo que ocurrió anteriormente. Porque ya corregiste Ya corregiste el el error error que lo dejó pasar. Ajá. Y Y si, te no- y digo- si siguen y dicen ya matas a los cabrones dueños de ahí, con 2 rayos. Entramos a temas en donde hay varias teorías que atacan en que no vivimos o no estamos en la realidad que creemos, y hay teorías que parten de eso mismo para decir que tenemos seres superiores, que tenemos, llámalo extraterrestres, Ajá, o sí, como sí. muchos lo conocemos como dioses, que en realidad son los que están controlando todo eso. Son 3 programadores pagados por alguien más. Puede ser. Yo siempre he pensado que nosotros, allá para divulgar y yo para acabar con esta chingadera, Ajá. yo siempre he pensado que con la historia de Dios y todo ese desmadre, Ujú.
yo siempre he pensado que cuando Dios estaba en la prepa, o sea, cuando sí te interesan las cosas, pero no tanto. Sí. En primero de prepa le dicen, órale, cabrón, tu tarea va a ser crear un mundo y la chingada y que tienes que ser seres vivos y la verga. Va, pues todos los de esa clase, todos esos pinches dioses, empezaron a armar su mundo. Oh, pues ya quedó, ¿cómo me fue? No, pues con madre ahí lo vas cuidando durante toda la prepa y de repente como que le valió verga. Y así fue como No, se lo ¿sabes fue cómo, olvidando. me maneja esa teoría? ¿Cómo? Va, hice mi proyecto, lo tengo que cuidar. Ajá. Lo llevé al salón, era la hora de la comida, lo dejé ahí, pero el primer niño, ¿qué hizo? Hizo los dinosaurios, hizo todo el pedo. Llegó un niño maldoso, le aventó una piedrilla, destruyó el mundo o parte del universo que tenía creado. Llega el niño, se presenta en una hora, tengo que empezar de nuevo, ya no voy a hacer dinosaurios, voy a hacer unos monitos más pendejos. Uno más chiquito para que no gastar tanto Y le voy material. a Que ya no tengo tiempo y se lo tengo que pagar al profe. ¡Pura alta! No sabe hacer nada. Se pone formas de ¿Qué aluminio. tengo para trabajar? Nada más tengo tierra. Ya está. Me pedían que fueran mínimo 2. Va, no me tengo más material. Te voy a quitar una costilla. Órale, vas. Güey, ya así va pasando el tiempo y dice, tienen que seguir cuidando su mundito, por favor. Ah, Simón le está echando ganas al güey, de repente Dios se pone cachondo. Dice, no, pues ahorita va a salir de fiesta. Ay, te quedas, culero. Ya regresa y traen un desmadre en Alemania. Pero, como No, todo niño, espérense. como todo niño tiene sus favoritos dentro de sus juguetes. En Ajá. este caso, pues eran los judíos. Sí, sí. Y entonces ya vio que a uno de sus juguetes no le pareció que tus favoritos fueran estos otros juguetes. Y pues tenías que chingar a su madre. quitarlo de donde estaba. Sí, Y sin darte cuenta ya creaste otra teoría. ¿Sí? y así, y ahí Muy estamos. pendeja o no pendeja. No, está muy chida, me No, disculpa, pero, porque es algo o sea, que siempre he pensado. Afuera de lo que sea, siempre ha sido un juego mental que yo he tenido de pensar, oye, si realmente somos el proyecto científico de un ser supremo, porque al final de cuentas la teoría de las creencias religiosas es, al final va a llegar un punto en el que todos vamos a desaparecer, todos vamos a morir, todas las teorías religiosas tienen un punto donde dice fin. Ajá. No te dice de aquí en adelante va a pasar a este otro plano, no, es un fin definitivo. Simplemente la existencia misma del ser humano va a dejar de existir bajo mismas indicaciones de Dios. Y hay, como bien conocemos, la religión católica que menciona que hay vida después de. Hay unas cuantas que sí mencionan que hay vida después de. O que existen planos astrales o que existen. No mames, la cantidad de veces que el borrego te regañó por el audio, güey. El punto es Arriba ya. Ajá. que varias religiones mencionan que hay vida después de. Ajá. O que incluso hay vida después o junto a esta vida. Sí, Mencionando- dejando el plano donde estamos Ajá, existiendo. exacto. Ya acabamos, ya me quemé. Donde la meditación, donde la concentración, donde incluso el amor, o como quieras Sí, decirle. es que también va dentro de todas las formas de conectar con tu ser interno o alcanzar puntos astrales, lo que decía la meditación, o conectar con el subconsciente. ¿Qué tal si no conectas con tu subconsciente, sino que estás Con conectando otra realidad. con tu realidad verdadera de la que no eres plenamente consciente? En este caso, recordemos el de la Matrix, que están conectados a unas máquinas. ¿Qué tal si la realidad es que estamos conectados en una máquina, aparecemos en la forma de conectar en esa realidad es mediante ese plano astral que nosotros tenemos? Ok. Ya, vence, ya. Conclusión de mi teoría es de que ya está en la universidad Dios. Y ya le piden tareas más cabrones, ya nos descuido un chingo. Va a haber una vez en la prepa se le olvidó, pero así cabrón, de que, ¿dónde está mi pinche mundo? A la verga, es uno No, verga. espérate, porque te recuerdo que fueron 2 guerras. Espérate, pues es que es distraído, Dios. Es distraído, es ojo alegre, le dicen por ahí. No, ya de repente nos encontró, güey, y fue como de, su puta madre. Pinche cagadero se nos hizo. Híjole, pues deja mando a alguien como yo. A la verga, ahí va. Así como que me arreglas el pedo de 2, 3, como que le dices que sí, que al tiro culeros porque sí me los puedo chingar así. Y ya, se acaba el pedo. Tengo un chingo, o sea, esta teoría le pensó un vergo de tiempo, entonces tengo, para todas las situaciones que quieras que pasen en el mundo, tengo un razonamiento de qué estaba haciendo Dios y por qué estaba tan distraído. Así que sí, vamos a dejar este programa. A este punto es mejor dejarlo para Sí. un tema. Vamos a capítulo continuarlo completo.
pues ya vamos a presentar eso más adelante, vamos a volver a los en vivos, pero ya. Sí, Más para informe tener más adelante. harto pinche Y como que contenido estos que son hacer. los buenos temas para retomarlos ya con la gente que esté. Pues bueno, gente, es que ya nomás me tomé un chivo al principio, llevamos una hora aquí nomás. Ya, despide esto. Ya me acuerdo de producción, se la tragaron. Entonces, con esto concluimos este primer capítulo de Estúpida Paranoia. Pues esperemos que para los próximos programas podamos hacerlo más serio. Si no, pues perdón. Así que muchas gracias. Sigan la página. Este va para Facebook, YouTube, ¿no? YouTube. Esto No, espérate. ya, güey. Lo más probable es que nos estemos viendo en YouTube. A lo mejor los fragmentos de cada historia se van a estar viendo en En Facebook. Ajá. Borre, tienes jale. Entonces, se planea que esto sea semanal. Posiblemente no se sube inmediatamente de la fecha en la que lo estamos grabando. No, no incluyas fechas, mejor. Por eso no estoy incluyendo las fechas. ¿Quién sabe? Porque el borrego va a estar sobre ese pedo. Pero nos falta. Pero aquí el punto es que se suscriban y sigan a todas las páginas que digan. Ay, no, miren, Igual sí. o sea, Chile lleva mucho tiempo sin subir mucho contenido porque siempre andamos diciendo, no, es que nos falta que hagan esto, no, es que siempre ya va a subirse y conforme vaya pasando vamos a ir mejorando y se va a ver más Se le va a ir verga. agregando las cosas. Hombre, como en el otro podcast que de repente ya salió hasta con cuadritos. Espérate, cabrón, ahorita vas a soltar un pinche derechazo. Ah, pues nada, muchísimas gracias por vernos, síganos suscríbanse en En todas nuestras redes YouTube. sociales. Y van a estar apareciendo en nuestras redes sociales, en Facebook, si estás viendo si viste los fragmentos, qué chido, pues hasta que veas el capítulo completo. Y nada, ¿cómo vamos a despedir esta pendejada? Adiós. Ayúdame, cabrón. Puede que lo que digamos sea mentira, pero también puede que sea cierto. Nos vemos. ¿O no?